Desde Stock disponible desde Vía X, un aplauso grande para recibir al diputado de la UDI, Jaime Belolio, amigo personal, me pongo de pie. Jaime, bienvenido. Gracias. Oiga, último viernes de 2019 y quiero aprovechar que vino con la familia, porque detrás de las cámaras están sus 3 hijos, está su señora también, y está su futuro hijo también. Así es. ¿Qué ha significado en lo personal para usted, Jaime, este 2019 que termina? Último viernes llegamos hoy de este año. Y para su familia también, que lo está mirando ahí detrás de las cámaras. Yo creo que ha sido un año muy intenso, muy difícil para todos, que termina además para todos complicado también, con cierta incertidumbre de futuro. Yo espero que 2020 claramente sea mejor, que podamos ir cerrando parte de ciclos que nos permitan tener también un nuevo pacto social para los próximos 30 o 40 años. O sea, es el Chile que me gustaría dejarle a mis hijos, digamos. No es con la convulsión de los últimos 60 días, sino que es uno en donde cabemos todos, en donde nos respetamos todos, nos valoramos en nuestras diferencias y podemos hacer un país más justo. Así que claro, el 2019 es un año de aprendizaje para todos, de crecimiento, pero también de terminar un poquito, no solo cansado, sino que también apesumbrado, porque fue un año que termina mal. ¿Usted en lo personal qué aprendió este año? Como político además, ¿no? Bueno, muchas cosas, porque te diría, una de las cosas que me criticaban harto en política de mi sector era que yo me acercaba a los del otro sector, a conversar y a tener buenas relaciones con ellos. Y me decían que eso no se hacía, que uno tenía que deberse a su público, etc. Y yo te diría que lejos el día que más me tocó parlamentar de los 6 años que llevo siendo diputado fue ese día 15 de noviembre en donde tuvimos que firmar ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y fue un instante en el cual tuvimos que confiar unos con otros, votar esas mochilas típicas con las cuales nos paramos adentro del Congreso. Y estos días permitieron también que algunos se sacaran las caretas. Entonces, perfecto, pesar bien a algunos, valorarlos profundamente, su sentido democrático, y a otros, claramente, darnos cuenta de que vemos o valoramos distinto la democracia a la diferencia. Eso también ha sido un aprendizaje. Y por último, que la vida es muy corta y las urgencias que a veces uno ve de las injusticias no puede patearlas indefinidamente, porque si no te explotan en la cara, sí, tal como nos pasó acá en Chile. Entonces eso también para mí ha sido replantearme lo que me gustaría hacer en política, lo que me gustaría hacer en adelante. Uno veía como un tránsito típico y uno dice, ¿sabes qué? Ese tránsito puede cambiar radicalmente. Vaya madurez, entonces se puede llamar madurez todo esto, ¿no, diputado? De todas maneras, sí. Como este paso adelante, esta panorámica y lugares de encuentro que se buscan desde el Parlamento también, ¿no? Sí, y me ha permitido reflexionar un poquito después, ahora ya ha pasado como la mayor efervescencia, reflexionar un poco, ponerme a leer más, a conversar más, a ir más al fondo a veces de los argumentos y no solo como en lo que le rodea el argumento. Perfecto. Así que sí, de todas maneras ha sido una etapa de maduración. Además, y valentía, ¿no? Porque desde la UDI usted mira a sus hijos, son todos chiquititos, el mayor tiene 10 años, y dice, les quiero dejar una nueva constitución. Sí, pues. Voy a votar por ellos también, me imagino, ¿no? Por una nueva constitución. De todas maneras, o sea, yo creo que tenemos una constitución, y a ti te consta porque nos conocemos hace harto rato, que me ha tocado defender la actual institucionalidad durante mucho tiempo, pero creo que ya cumplió un ciclo, creo que ya se agotó. Ya hay algunos aspectos de la actual constitución hoy día que ya son letra muerta, no funcionan en la práctica. Entonces, para algunos que te dicen, oye, vamos a dar un salto al vacío, no sabemos lo que va a ocurrir, yo le digo, bueno, ¿y las circunstancias actuales te parece que son muy adecuadas, digamos, para mantenerlas? Además, tampoco es un salto al vacío, porque esto que le han llamado una página en blanco, en verdad, claro, no es tan en blanco cuando Chile... Salto al vacío que la UDI dijo que era, ¿no? Claro, algunos dicen, mira, que es incompatible, digamos, con tener un futuro próspero, pero no es así. De partida, cuando Michelle Bachelet hizo estos cabildos, salió una propuesta de constitución que no es radicalmente distinta a la que hoy día tenemos. Y hoy día he escuchado demasiadas veces dentro de la derecha, oiga, pásame ese y la firmo al tiro. Entonces, bueno, ¿y por qué no estuvimos disponibles antes a hacer esas modificaciones sustantivas? ¿Por qué no pensamos en el 2005, cuando Lagos firma la nueva constitución, a plebiscitarla? Quizás habría sido completamente distinto este tránsito, esta discusión de hoy día, sí, si es que esa hubiese sido plebiscitada y aprobada por la ciudadanía, para darle esa legitimidad profunda. Y la legitimidad, claro, ahí Marshall McLuhan decía una cuestión clarísima, si la percepción de las personas, la percepción de las personas se transforma en la realidad, al menos los efectos. Y eso es lo que ha pasado con nuestra Constitución. Hay una percepción de que esta es fuente de muchos problemas, que yo creo que algunos de ellos no son, pero se parece que es la fuente de muchos problemas y, por tanto, la solución de muchos otros. Sin duda, yo creo que cumplió un ciclo en la que tenemos y necesitamos darnos otra para un pacto social que es más que solo la Constitución. Sí. Es lo social, es lo político, es
no sé, por la legitimidad del uso de la fuerza pública para el orden. Ese tipo de cosas, todas están trizadas hoy día. Entonces las necesitamos cambiar. Diputado, usted estudió economía en Chicago también. Se puede decir que es un Chicago hoy también, por lo menos etimológicamente, ¿no? Y tuvimos la semana pasada a Rolf Luders acá. Ajá. Y nos señaló Rolf que él, a sus 80 y tantos años, y el ser el pater family también de todo el modelo, en el fondo, ¿no? Dice que también está en reflexión si en abril vota por cambiar o no la Constitución. Rolf Luders siempre ha sido un liberal. O sea, siempre ha tratado de pensar fuera de la caja. Lo que pasa es que tiene un conjunto de principios y otras que le encanta como buen economista maximizarla. Pero los economistas son muy buenos para contestar la pregunta del cómo, no la pregunta del para qué. O sea, de dónde quiere ir. Y él, como es un historiador de la economía, además, sabe que esta disputa no es solo de política pública, sino que ahora es de antes, es de la cancha que luego dispone las políticas públicas. Entonces no me cabe ninguna duda que una persona tan profunda como Rolf Luders, que tiene principios económicos que no los va a renunciar, también está disponible a decir, bueno, ¿cómo hacemos esa nueva cancha? ¿Cómo valoramos la independencia de los poderes? ¿Cómo valoramos un Banco Central autónomo? El rol que tiene que tener un tribunal constitucional en una democracia liberal, la posibilidad que la sociedad civil organizada pueda proveer y prestar bienes públicos. Todo ese tipo de discusiones son súper importantes y yo veo que hay un grupo importante de Chile que está de acuerdo tácitamente en muchas de estas cosas, pero hoy día nos estamos teniendo que repolitizar. Mira, me tocó el otro día ir a donde me han invitado a varias partes a hablar sobre el proceso constituyente. Claro, y varios me dicen, pero ¿cómo estáis por el sí? ¿Cómo es posible? Mira, la violencia. Ustedes nos dijeron que con el pacto de paz y nueva constitución iba a acabarse la violencia. Yo digo, no, pues. Si los que están en esa épica de la primera línea que van a combatir a los carabineros, a ellos no les importa la nueva constitución, no les importa que subáis las pensiones a 15 veces las que están hoy día. Tienen otra lógica, es la lógica de la desestabilización. Y hay algunos dentro del Congreso que quieren lo mismo. Pero la mayor parte de los chilenos no quiere eso, pues. Quiere que haya un punto de encuentro, quiere que haya una fórmula para solucionar los problemas sociales y políticos que hoy día estamos, y evidentemente las instituciones no están dando el ancho. ¿Y quiénes son los que quieren desestabilizar la democracia dentro del Congreso? Bueno, al día 2 de esto, el Partido Comunista le pidió la renuncia al presidente y de ahí ha puesto todos los obstáculos a vivir por haber para que esto fracasara, votó en contra, o sea, no se subieron al acuerdo, votaron en contra, y cada vez que han podido han promovido el que haya más odio, más hostilidad y más extremismo, digamos, y es obviamente algo que yo no comparto. Imagínate el tuit que pone Hugo Gutiérrez, diputado, diciendo que celebra la Navidad con la familia comunista y con los dibujos de los niños, y resulta que uno de los dibujos de los niños es él asesinando al presidente. O sea, esa es la manera que tiene este señor de decir que quiere democracia, que le gustan los derechos humanos. O sea, obviamente es una incitación al odio, a la violencia, una utilización de menores de edad, me parece que es gravísimo. Y esa misma lógica yo la he visto repetida dentro del Congreso, en el Partido Comunista, en parte del Frente Amplio, el Partido Humanista Especial que sale del Frente Amplio, pero a la vez veo en otras personas, como Giorgio Jackson, que estuvo recién aquí mismo, una vocación democrática distinta. Sí. Obviamente tenemos 1 millón de diferencias en políticas públicas, lo mismo con Gabriel Boric. Lo mismo con otras personas que están adentro del Congreso, que tengo miles de diferencias en políticas, pero sí estamos de acuerdo en un marco común de la democracia, de lo republicano. Y esa es la parte que me deja de lo bueno el 2019, pero también de lo malo, porque esta es sensación amarga. Dentro de lo inédito también que ha ocurrido estos últimos meses, diputado, es ver una fricción tan amplia en la UDI, ¿no? Habían venido, por supuesto, su sector, digamos, teniendo diferencias con la actual directiva, encabezada por la senadora Van Rysselberghe, pero en algo tan medular como es la Constitución y votar que sí o que no, creo que nunca se había visto en la UDI, ¿no? Algo tan radicalmente opuesto. ¿Cómo lo ve usted eso? Mira, fue divertido, porque, o sea, no sé si es divertido, a esta altura es divertido, pero el 15 de noviembre, que fue el día que firmamos este acuerdo, tuvimos que conversar con la senadora Van Rysselberghe qué pasaba con el plebiscito. Originalmente, las personas de Chile Vamos no querían que hubiera plebiscito, sino que pasáramos al tiro a escoger las alternativas de cuál de los dos mecanismos podía ser. Y finalmente decidimos que sí, que tenía que ser con plebiscito, también era algo que necesitaba el Frente Amplio y la nueva mayoría. Y así quedó entonces. Y yo le dije a la Jacqueline, le dije, oye, pero hagámosla fácil, le dije. Tú encabezas el no y yo estoy por el sí, yo no te voy a decir a ti que no te gusta la democracia ni la nueva constitución y tú no me decías a mí que soy un vendido a la izquierda. ¿Estamos listos? Entonces, ella se rió y me dijo, estamos listos. Ok, le dije, es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque además lo que pasa es que adentro de Chile Vamos
y de la UDI, tenemos diferencia en acepto-rechazo en abril, pero bastante coincidencia en los contenidos de lo que nos gustaría en una constitución. Quiero que veamos la siguiente imagen, que hable de eso, diputado, porque precisamente esta semana se firmó firmante el acuerdo y se dijo que venía el plebiscito en abril y ocurrió lo siguiente, miren. Ahí está esta ceremonia en la moneda, ¿no? Y hace un gran oso ahí, la hace muy comentado al senador, al presidente de Bópoli, al presidente de RN y también al ministro Blumel, ¿no? Para saludar al frente a la ruleta y compañía. ¿Qué representa también esta imagen dentro de todo este contexto? A ver, obviamente se presta para un error, creo yo. Si la política se personaliza mucho, comete el error de que tú no transmites el mensaje que tienes que transmitir. Entonces, yo entiendo a la UDI, la presidenta de la UDI, manifestando la molestia con una parte de Renovación Nacional, porque no es con toda Renovación Nacional. Esos son los presidentes de partido ahí, ¿eh? Mario Desbordes y... Exactamente, están los presidentes de partido. Entonces, lo que se transmite ahí es que es como la UDI en desacuerdo con todos los otros partidos y con el gobierno, porque también estaba ahí el ministro Blumel. Y yo no estoy de acuerdo con esa parte. Es decir, sí hay una molestia de varios diputados de la UDI y también de Renovación Nacional en que hay algunos diputados o diputadas de RN que han jugado por la libre haciendo peticiones que saben que son un poquito demagógicas, que algunas que son evidentemente inadmisibles porque significaban mayor gasto de parte del Estado y quienes somos los malos de la película diciendo, mira, no se puede, es inconstitucional, nos toca hacer ese rol más bien a los de la UDI. Y después el gobierno cede, muchas veces cede en las presiones por distintas razones, a esas visiones que más iban por la libre. ¿Pero usted cree que el presidente de RN está actuando de manera demagógica cuando apoya ciertas cosas No, para nada. Yo creo que Mario ha hecho una muy buena labor en el último tiempo, pero le ha ocurrido que adentro de RN hay distintas variantes y no ha podido ordenarlas en torno a ciertos puntos que como coalición empiezan a ser súper difíciles, ¿no? O sea, porque siempre es fácil decir, oiga, sí, más plata, más condonación, más acá, más allá, porque eso puede no tener fin. Entonces es incómodo tener el rol de asegurar gobernabilidad, responsabilidad fiscal y seriedad en la política pública. Sí. Entonces esas fricciones se fueron acumulando y terminan con ya la votación final, digamos, la semana pasada. Y esas imágenes hacen ver como que fuera una pelea personal. ¿Se equivoca entonces la presidenta? Yo creo que se equivoca. Yo creo que ella debió haber saludado y manifestar la diferencia política, pero no puede ser una diferencia personal. Eso es distinto. Entonces, este congelamiento de Chile Vamos yo creo que es una mala idea. Yo espero que el lunes que viene ahora haya una buena fórmula para volver a sentarnos, coordinarnos y ojalá que haya... Se descongele, digo. Se descongele, además hace tanto calor, así que mejor que nos descongelemos. y sobre todo que encontremos una fórmula para resolver los conflictos internos, que es obvio que tenemos todos en 60 días. Además, en un momento me andar dejando más solo aún al presidente de la República, es que eso es lo que pasa, porque obviamente hay un gobierno que está súper debilitado, un presidente que también lo está, con baja aprobación. Tenemos un itinerario constitucional, no es cualquier cosa. Entonces, tener a la coalición de Chile Vamos dividida sería lo peor que podríamos hacer en el 2020 que viene ahora. Diputado, este gobierno ha tenido informes lapidarios, ¿no?, de los 4 principales organismos de derechos humanos que hay en el mundo. ¿Qué castigo, al menos histórico, debería tener, cree usted, Sebastián Piñera por eso? Bueno, la pregunta sería como la responsabilidad política. Yo creo que a ningún gobierno... Para ningún gobierno es fácil que hayan violaciones a los derechos humanos y menos en una democracia, porque en una dictadura, por definición, los hay, digamos, no solo por la violación de los derechos políticos, sino que también por los demás, y no tienen responsables, es decir, no hay una persecución de esos delitos. Yo creo que en una democracia uno no puede garantizar que no hayan violaciones a los derechos humanos. Lo que tiene que garantizar es que se vayan a perseguir y que no haya impunidad en ello. Y lo que ha ocurrido, lamentablemente, con nuestras policías, es que ellos, al ser completamente desbordados y a pesar de tener protocolos súper estrictos en cómo se usa la fuerza, en el uso de los perdigones que a 30 metros, 25-30 metros, en el tercio inferior del cuerpo, resulta que hay 240 personas que tienen un trauma ocular y más de 40 que perdieron el ojo. Entonces, obviamente, ¿cómo explicas eso? Es completamente inaceptable. Y, por supuesto, necesitas tener una modernización de las policías, obvio. Pero en lo concreto, tú también necesitas toda la institucionalidad que vaya a perseguir esos delitos y esas violaciones a los derechos humanos. Sí, pero cuando ya hay más de 350 lesiones o traumas oculares, personas que han
han perdido la visión completa, ¿no? Como el caso Gustavo, otro chico atropellado a mansalva, ¿no? Violados también en retenes, en fin, torturados. ¿Qué hay detrás de eso ya, diputado? ¿Cómo lo ve usted eso también? ¿No? Usted que ha sido un defensor también de la democracia es que por supuesto, y ha hablado en contra de gente que viola derechos humanos, incluso la dictadura militar fue el primero de la UDI que se atrevió a hacerlo. Y me mantengo exactamente lo mismo, o sea, nunca jamás se puede justificar las violaciones de los derechos humanos. No hay circunstancia por la cual uno pueda decir, mire, no, lo que pasa es que se entendía. No, por algo es una violación de los derechos humanos. Y yo creo que lo que se rompió también acá en Chile, o se trizó muchísimo, es cuándo es legítimo usar la fuerza y hasta qué límite es legítimo usar la fuerza. En fácil, en teórico, es bueno en el límite de la legalidad y de los derechos de las personas, obvio, de los derechos humanos. Y la pregunta es qué pasa cuando se rompe. Y se rompe muchas veces. Y ahí tiene que haber una intervención clave. Los propios carabineros hoy día tienen cerca de 600 sumarios internos. La Fiscalía ha hecho un trabajo, creo, adecuado en esto. Cuando había personas que eran detenidas, al mismo tiempo que le hacían el control de detención por esos delitos, digamos, de desórdenes, ellos también podían poner al tiro cuáles eran los delitos que a ellos les habían ocurrido cuando habían sido tomados presos. De abuso policial, de eventuales violaciones de derechos humanos o de detenciones ilegales. Y eso fue funcionando. Entonces, lo que han dicho los distintos organismos internacionales con base sólida, te dicen, han ocurrido hechos muy graves, es necesario reformar las policías de manera urgente y es necesario también que haya sanciones para los culpables. Y también lo que han hecho los más serios es descartar de que esto sea una política sistemática. Cuestión que es súper importante, porque no es que el gobierno haya querido hacer esto. No es que Carabineros se haya puesto de acuerdo institucionalmente en que vamos a ir a disparar a los ojos a los manifestantes, porque además hay una cuestión que es bien ¿Casualidad lógica. entonces? ¿Qué tanto? No, es que no es casualidad. No es casualidad. Yo creo que es una falta de preparación muy relevante, una falta de... no sé cómo decirlo, no es sensibilidad, pero es una falla demasiado grave. Entonces se requiere un cambio muy profundo en las policías, particularmente en Carabineros, en cómo se hace control del orden público, porque claramente si es que hay manifestaciones y hay personas que reaccionan de forma violenta y otro, tiene que haber una forma de contener que no sea violando los derechos humanos. ¿En cuánto ayuda ahora a esta también violencia, cree usted, diputado, errores propios comunicacionales del gobierno y del propio presidente, ¿no? Esta entrevista que da en CNN y que luego tiene que el mismo pedir disculpas, ¿no? Porque se equivocó o fue tergiversado, en fin, ¿no? Escuchemos lo que dice, ¿no? Y lo que señala al respecto del presidente de la República. En relación a ciertas interpretaciones que ciertamente no reflejan ni mi pensamiento ni mi intención respecto de una entrevista que otorgué al canal de televisión CNN, quiero compartir con mis compatriotas algunas reflexiones. La defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida. Lo heredamos de nuestros padres o ellos nos lo inculcaron desde la misma cuna. Nuestro gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos. Bueno, lo que gozó quizás más escosor es que el presidente decía en esa entrevista que muchas de estas imágenes eran trucadas, eran fake news, en fin, habían sido grabadas en el extranjero y bueno, todos sabemos lo que hemos vivido en estos días también acá en Chile, ¿no? O sea, a ver, yo creo que el presidente, ojalá en estas materias, él estuviera un poquito más silente. ¿Por qué? Porque si es el presidente el que sale a decir, mire, hay antecedentes de que había personas del extranjero, o hay antecedentes de que hay grupos que simultáneamente atacaron el metro, como es evidente, digamos, o sea, atacaron de forma simultánea Puente Alto, después Pudahuel, Maipú. Bueno, pero eso, quien tiene que hablar de eso, me parece que son más bien las policías. Y que todavía no sabemos quiénes son, ¿no? Se estuvo detenido un profesor que pateó que rompió, sí, un torniquete. Pero no. Tiene que ser las policías, la fiscalía, el director de la PDI, que el otro día dijo ciertas cosas, el fiscal y los jueces finalmente. Y no el mundo político, porque al hacerlo se hace mucho más fácil el generar fake news. Entonces, ¿han habido fake news en estos días? Obvio que sí, muchas. Pero también hay hechos concretos, reales, que los han observado los organismos internacionales, que son muy graves, de violencia policial, de violaciones de derechos humanos, que son completamente inaceptables. Entonces, yo creo que hay que ir como por planos diferentes. Y de nuevo, la mayor parte de la ciudadanía que se manifestó durante estos 60 días lo hizo de forma pacífica, pero también hay grupos organizados hoy día que tienen esta lógica como de épica contra todo, de destruirlo todo, que empiezan a parecerse mucho al crimen organizado de otras partes de Latinoamérica y eso es muy grave. Entonces, a ellos, por supuesto que hay que aplicarle la fuerza de la ley, pero de nuevo,
es dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Sí. Diputado, otra cosa que también fue muy criticada, ¿no? Todo lo que ocurrió con el Big Data y este informe finalmente que nadie sabe quién lo encargó. Sí. Que el horario gobierno dice que ellos no fueron, en su Secretaría de Interior dice que ellos tampoco fueron, pero ahí está el informe, ¿no? Este supuesto informe de inteligencia entregado a la Fiscalía para precisamente determinar que desde afuera se articuló todo esto, o al menos se intentó. Hay grupos de K-pop incluso, fanáticos de K-pop que están siendo influenciados por estos surcoreanos, ¿no? Y esta música tan extraña. Sí, es bien extraño en todo caso. Apuntan a la SECOM, a la Secretaría de Comunicaciones, la Roulette. Usted lo conoce muy bien a la Roulette, por supuesto, me imagino a través de lo que fue Libertad y Desarrollo. ¿Qué responsabilidad tiene ese segundo piso también en las comunicaciones que está teniendo el gobierno? No sé, yo no sé exactamente con quién el presidente toma las decisiones comunicacionales, ni tampoco tengo idea sobre el informe este que aparece. Ahora, es un informe, comillas, inteligencia obtenido a través de datos abiertos, es decir, junta información de Twitter especialmente, y de ahí deduce ciertas relaciones, cuestiones que son como medias objetivas. El problema es que al salir como sale queda completamente ridiculizado, porque cuando uno empieza a decir de que son seguidores del K-pop es como que... Claro, bueno, y estoy de Ismael Serrano, no sé. No cuadra eso, claro, digamos, sí. Simplemente, claro, hacen karaoke. Entonces, otra cosa distinta es que hayan habido personas que hayan promovido más odio, fake news, etcétera, pero de nuevo, ¿tiene eso parte que ver con la explicación del 18 de octubre, del 19, del 20? Yo creo que, de nuevo, en esto es preferible que el mundo político, y especialmente el gobierno, pero también los diputados, nos quedemos un poquito callados en eso. Y esperemos que avancen las investigaciones en el estándar que tienen que avanzar con la Fiscalía, con los jueces, con las policías, que a todo esto, por supuesto, también necesitamos tener una inteligencia de primer nivel que evidentemente no tenemos. Sí, porque también eso, y lo dispuso Oscar Landerreche en una cadena de tweets, ¿no? En un hilo, decía: yo fui víctima de un terrorismo en mi casa y me doy cuenta que no tenemos inteligencia, ¿no? Él lo dice en primera persona. No, completamente. O sea, lo que la inteligencia tiene que hacer es tratar de prever estas situaciones. Después ya viene la inteligencia como de investigación, que es diferente. Y la inteligencia con H, digamos. Claro. Pero en este caso, obviamente no se pudo prever nada. El mismo caso de este cabrón que ponía estas bombas, claro, es porque él cometió un error después, digamos. No sabemos todavía quiénes son los responsables, ¿no? Me refería a lo de Landerreche. Por eso digo, no se sabe todavía. Claro, que hay uno que podría estar vinculado, pero no hay cuestiones concluyentes. No sé, yo en eso tengo poca fe, digamos, de que haya una buena inteligencia que te permita prever. Otra cosa distinta es el trabajo que especialmente ha hecho la PDI en ir a identificar a las personas que organizaban los saqueos, a las personas que fueron los primeros que fueron a quemar simultáneamente esta estación de metro. Entonces, eso es distinto. Yo creo, en eso confío en lo que ha dicho el director de la PDI, que vamos a encontrar esos culpables. Diputado, ha entrevistado a varias gente, analistas políticos de varios sectores, ¿no? Aquí o en la radio, no sé. Y entre ellos Mirko Macari, que sabe analizar muy bien la realidad, ¿no? Mirko, le ha chuntado varias, me ha ganado harta apuesta Mirko Macari. Dice él que Piñera no termina su gobierno si siguen las cosas como están y si se sigue manejando como está. ¿Usted ve esa posibilidad también? No, yo creo que ya no, ya. O sea, en algún momento fue la democracia la que estuvo ahí en la cornisa. Y precisamente esas fueron las razones por las cuales llegamos a este acuerdo de paz y nueva constitución. En donde todos tuvimos que ceder para llegar a ese camino constitucional, ese camino de solución política, pero también tiene que ir avanzando el camino social. O sea, parte de la explosión, o la pregunta al revés. ¿Por qué es que los chilenos, en vez de sentirse apesumbrados del día 19 de octubre porque se habían quemado 20 estaciones de metro, lo que hicieron fue salir a manifestarse, decir, oye, queremos que esto cambie? ¿Ya? No era porque estuvieran legitimando la quema de las estaciones, era porque venía acumulado también hasta el cogote muchos problemas sociales de una incertidumbre de futuro gigantesca para las familias de clase media que claramente no supimos ponerle la urgencia necesaria. Entonces, creo que Piñera necesita poder restaurar el orden público, necesita dar las garantías para que el proceso constitucional sea adecuado. Pero ¿qué señales tiene que dar realmente, no? Comienza la próxima semana un nuevo año. Este verano va a ser, ya lo sabe, un verano caliente políticamente también, sí, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cree usted? ¿Qué paso realmente tiene que hacer? O sea, yo creo que obviamente el gobierno ha cedido mucho. Está hoy día con una agenda política que no es la agenda con la cual fue electo originalmente.
Y el presidente y el gobierno tienen que hacer, a los chilenos tienen que hacer sentir de que, mire, sí, escuchamos, tenemos un programa distinto, tenemos un camino institucional, tenemos un camino que tiene que restablecer el orden, y es uno que puede augurar en que todos podemos prever que vamos a tener un mejor futuro. Yo creo que eso es súper fundamental. ¿Qué gobierno no está haciendo entonces, que si no está haciendo su propio gobierno? O sea, no, este gobierno tiene que hacerlo y este próximo año tiene que ser eso. Entonces, una prevención, porque con el nivel de odio, beligerancia, amenazas que vimos en la Cámara de Diputados, es imposible hacer un proceso constitucional. O sea, si esa es la lógica que después se lleva al día de la elección del plebiscito o que se va a llevar a esta convención constituyente, es imposible. Entonces, también es un llamado de atención para aquellos que realmente creen en la democracia, creen en la opción de apruebo. La opción apruebo tiene que ser también dentro del marco de lo razonable, de lo democrático y de la valoración de la tolerancia de la diversidad. Entonces, yo esperaría que el presidente pudiera encauzar. Entonces, más que dirigir, es encauzar ese proceso para que el 2020 sea un año en donde podamos reconstituir nuestras confianzas y tengamos un camino de solución para los próximos 30 o 40 años. ¿Estará entendiendo a cabalidad el presidente la magnitud del problema y de la rabia, de lo medular de la rabia que hay también instalada? Bueno, esto fue como por las buenas o por las malas, así que yo creo que la respuesta es sí. Está entendiendo y la pregunta es cuáles son los nuevos pasos para volver a subirse como a un caballo que requiere de una... Más que de que sea el primero en la fila, requiere de que estén estas garantías para que sea un procedimiento democrático, estable, adecuado, que termine con un buen resultado. Y para eso se requiere un gobierno que obviamente tenga control del orden público, que tenga la agenda social, que la siga realizando, que los ministros estén alineados en ese eje, y ahí yo creo que Chile Vamos también tiene que cooperar. Entonces, en vez de ponerse a pelear, tiene que ayudar a cooperar en esta agenda, y al mundo progresista, al mundo socialdemócrata, también hacerle ese llamado a que ellos también cooperen en fortalecer la democracia liberal, que durante hartos días estuvo muy en riesgo, y hay grupos que simplemente quieren votarla. A propósito del enojo de su presidenta, le vamos a regalar un libro, una feminista muy importante, de Simone de Beauvoir. Vamos a regalarle El segundo sexo. Este regalo es de Penguin Random House. También este aplauso, diputado Jaime Belolio. Muchas gracias. Y ya que termina el año, el último viernes, le deseo también lo mejor para 2020, que se avecina ya la próxima semana, diputado. Con usted y también con su familia, que está acá presente. Saludos a todos. Y los chicos del salón. Gracias, bueno, diputado. yo también te quiero desear lo mejor. Yo sé, esto no está ni preparado ni nada, y yo sé que tiene que ver con otro lado, pero lamento muchísimo que haya salido de la Radio Futuro, y quiero decirlo porque yo no solamente llegué contigo a Palabras Sacan Palabras, sí, claro, en ese subterráneo donde hicimos el primer estudio, sino que a pesar de que tenemos diferencias políticas, yo creo que tú has sido un importante factor en que haya más política, en que nos conozcamos mejor, en que las diferencias sean republicanas y no de odiosidades. Y sí, eso se dio en Palabras Sacan Palabras, así que yo quiero agradecerte y muchas gracias, diputado. Muchas gracias, y se va a seguir dando en este escenario del poder, que es el escenario también de la tolerancia y del encuentro entre toda la gente que está llevando adelante el país. Muchas gracias por su palabra, diputado. Que esté bien. Gracias.